jornada, los autores de la colección Policías y Bandidos de nuestro sello conversarán sobre la importancia del género de novela negra, su incursión en Colombia, personajes, tramas, percepciones y nuevas aventuras. Esta colección está dedicada a los inspectores, fiscales, detectives, policías de la ciudad. Con esta serie de obras se pretende dar un impulso a la novela negra en Colombia. Se trata de publicar novelas de personajes definidos en sagas que cuenten a través de sus entregas anuales nuevas aventuras de sus investigadores. Recibimos en este escenario a los escritores de la colección Policías y Bandidos. Ellos son Verónica Villa, Emilio Restrepo y John Saldarriaga, quienes conversarán con Juan Carlos Rodas Montoya de nuestra universidad. Sean bienvenidos a este espacio de conversación y de nuevo muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hoy vamos a conversar sobre Policías y Bandidos. Tenemos a 3 autores que se parecen más a los bandidos que a los policías e inspectores, pero solamente es una apariencia. Como estamos en una carpa que se llama Libros para Comer, hemos pensado que no sea una metáfora realmente, sino que sea algo literal. Vamos a hablar, la primera pregunta tiene que ver con que, ¿por qué esta colección de Policías y Bandidos se la tienen que rumiar? ¿Por qué sirven para comer? Empecemos con Verónica. ¿Por qué hay que comerse los libros de Policías y Bandidos? Muchas gracias, Juan, muchas gracias a todos ustedes. Bueno, creo que el género amerita ser devorado, o sea, realmente están creados para crear cierta adicción a los personajes, a la aventura. Yo misma como lectora de novela policíaca y novela negra, me los devoro. Entonces, cuando los escribo pienso mucho en eso, en entretener al público, a la audiencia, y en que sigan pidiendo más aventuras de la misma detective. Entonces creo que va más por ese lado de entretenerse, de divertirse y con historias que realmente pueden reflejar la cultura en la que vivimos. Emilio Restrepo. Estoy convencido que la mayoría de las novelas de la serie son apetitosas, son sabrosas, vale la pena disfrutarlas con los sentidos, vale la pena asumirlas como un alimento para el espíritu, porque no solamente entretienen, son divertidas, analizan la ciudad y alimentan el espíritu, tienen una entrada como toda buena comida, después viene un plato fuerte que es el que nos va a permitir degustar la obra y tiene una parte final en la cual a manera de sobremesa nos damos cuenta de que acabamos de tener una excelente experiencia estética a través de los sentidos. Entonces la metáfora funciona, realmente son obras que se pueden degustar, son cortas, son atractivas y dan mucha satisfacción en el espíritu, por eso invitamos a que las degusten. Sí, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Yo creo que estas novelas son muy digeribles porque están contadas en un lenguaje muy cercano al de todos nosotros, son novelas muy urbanas y entonces yo creo que son muy apetitosas por ese lado. En el caso de la novela Los muertos que nadie llora, lo cuento como curiosidad, ahí el tema es con unos indigentes, la víctima es un indigente que es asesinado, pero lo que tiene que ver con la comida es que es muy importante para los personajes permanentes, los más recurrentes, los investigadores que después de cada triunfo o de haber encontrado alguna solución se reúnen a comer y eso está explícitamente en el libro, ellos compartiendo comida, sobre todo de mar, es como lo que más les apetece a ellos. Bueno, hay una característica de la colección y es que cada uno de ellos se ha inventado a un personaje que es el inspector en este caso. Entonces aparece Marina, aparece Tornado y aparece el fiscal Rosado. Ellos son los que investigan, que
dilucidan la trama de un asesinato, de una muerte, de una infidelidad. Entonces, ¿cómo nace Marina? Es decir, ¿por qué Marina y no Beatriz o Adriana o Janet? ¿Por qué Marina? ¿Y qué hay de Marina en Verónica y de Verónica en Marina? Bueno, primero Marina, su nombre, era muy sonoro, o sea, para mí me atraía como la parte también de agua, de emociones, porque es una mujer muy emocional, entonces, y un nombre también muy común, ¿no es cierto? Y ella es una mujer del común, entonces por eso fue pues como el nombre. Ella nació realmente de una guarda de seguridad de la Bolivariana, de la universidad, que me llamaba a mí mucho la atención porque se tomaba su papel muy en serio, o sea, ella era, y es bajita, gordita, ronca, brava, y eso medio veía a alguien sospechoso y salía detrás, o sea, ella lo tomaba en serio en los bloques de la universidad. Entonces, cuando empezamos a crear la colección, yo dije, incluso primero pensé en crear un detective hombre, y luego dije, no, vamos a hacer una mujer con estas características muy local, entonces de ahí nació, digamos, la idea de Marina. ¿Qué hay de mí en Marina? Algunas cosas, no todo. Yo creo que yo estoy regada en los personajes del libro. De Marina lo que más reconozco es el mal genio para conducir, ahí sale el temperamento. ¿Qué más sale de Marina? Le gusta cocinar, a mí me gusta cocinar, pero realmente su temperamento furioso, mucho más furioso, o esta inquietud por investigar, viene más de mi mamá. Lo bajita, como esa energía investigadora es más de ahí. El Tornado. Yo tengo un personaje que se llama Joaquín Tornado. Joaquín Tornado es un detective privado, un poquitico dentro del concepto convencional de detective, que es alguien que contratan para tratar de dilucidar casos, donde una persona generalmente insatisfecha por un crimen, por una sospecha, por una muerte, generalmente lo contrata para que haga una investigación por algo que la ley, la fiscalía o el Estado no es capaz de resolver. Entonces lo contratan para que él resuelva los problemas. ¿De dónde salió el personaje? Nosotros venimos todos de Medellín, tratamos de contar a Medellín, tratamos de reflejar esa ciudad que no es aparente a los ojos, esa ciudad que ruge bajo nuestros pies, esa ciudad que desconocemos. Y yo trabajo en un municipio particularmente violento, que tiene una historia larguísima de crimen, de violencia, que se sale pues de todo orden. Entonces yo, en mis 20 años que llevo tratando de ser escritor, recogía una cantidad de historias sorprendentes por lo interesantes, por lo torcidas, por lo tórpidas, por lo sórdidas, y empecé a contarlas a través de los bocetos que hacía de las novelas que yo estaba haciendo. Empecé a notar que en todas se presentaba un crimen y que alguien que en ese momento no tenía nombre ni definición, ni estaba caracterizado en lo personal, empezaba a resolver los crímenes. Hasta que vi que había una característica común a varias de las historias que había escrito y empecé, basado pues con la gran influencia que ha tenido el género negro y policía con mis lecturas y en el cine, a inventarme que yo también tenía derecho a tener un personaje criollo, local, no norteamericano, sino que pintara nuestra propia idiosincrasia, que se pareciera un poquitico a como somos los colombianos y a como somos la gente de las ciudades colombianas, con sus cosas buenas, sus cosas malas, su gran intuición, su capacidad de tomar atajos, su capacidad de burlarse de sí mismo, y apareció el personaje de Joaquín Tornado. Entonces algún día llegamos al nombre y empecé a reescribir las historias ya con un concepto más profesional, más técnico, y empecé a pensar como Tornado, y empezaron a aparecer una cantidad de cosas que yo no sabía que ya tenía de él. Empecé a notar que sin proponérmelo en las novelas aparecían cosas recurrentes que brincaban solas, empezaron a aparecer los ayudantes y todo un grupo de personas que giran en torno a él y son sus ayudantes y su combo de trabajo, y empecé a notar que el personaje se fue creando solo, fue pidiendo su propio espacio, y fue una recopilación de todo lo que había sido mis historias que había recogido en los barrios, en mis conversaciones, que había recogido en 40, 50 años de ver cine, de leer novela negra, de leer novela policíaca. Todas esas influencias fueron alimentando al personaje. Traté de que fuera un personaje
con flaquezas, con grandes habilidades, pero también con grandes defectos que son muy notorios y son los que lo hacen que no sea plano. Entonces el personaje navega Medellín, se mete por los vericuetos de la ciudad, nos cuenta a los lectores, que yo también he aprendido mucho de él, mucha de esa ciudad que no conocemos. Entonces han trabajado crímenes de futbolistas de élite que aparecen en un atentado, hemos visto mediando secuestros, lo hemos visto manejando robo y falsificación de arte, que en Medellín es toda una industria criminal grandísima. Lo hemos visto manejando problemas de seguros médicos, lo vamos a ver manejando crímenes familiares, lo hemos visto interactuando, tratando de narrar la ciudad y de tratar de adentrarnos un poquitico en el carácter humano. El fiscal Rosado. El fiscal Rosado se llama Óscar. Primero quiero decir que todo escritor va creando a lo largo de sus obras un personaje. Yo creo que uno solo, y es el mismo. En todo lo que escribe parece que se fuera como enriqueciendo cada vez más. Si piensan en Kafka, el mejor personaje de Kafka no es Samsa, sino él. Y yo creo que todos los escritores, unos con más logro, otros con menos, pero lo que buscan es eso. El caso del fiscal Rosado salió de la realidad y llegó a la ficción. Yo soy periodista y por muchos años he hecho crónica de ciudad, y dictando un taller de escritores en un tecnológico de Medellín, hace tiempos conocí a un muchacho que estudiaba investigación judicial. Se llamaba Óscar, pero no era Rosado. Y el hombre era así de fanático, de obsesivo por resolver las cosas, y desde que estaba estudiando, él se ofrecía o vendía el servicio de perseguir infieles y todas esas cosas. Y de él saqué ese personaje. A él le tocó una circunstancia muy tenaz en la vida real y en uno de los libros también, y es que siendo practicante, auxiliar de un inspector muy irresponsable, muy borrachín, le tocó encontrarse con el levantamiento del cadáver de su hermano, que hacía parte de la violencia, era como de una banda criminal, de un combo, y entonces eran como las dos pinzas de la tenaza de la violencia. Él por el lado de buscar que no quedaran los crímenes impunes, y el hermano pues en las torcidas y en ese negocio de la violencia. Entonces de ahí salió este inspector que se llama el fiscal Rosado, y ha resuelto casos que seguramente me han llegado en gran medida por mi ejercicio periodístico, que posteriormente van a navegar a la ficción, como la muerte de un actor de teatro de Medellín que apareció muerto en extrañas circunstancias afuera de una casa de masajes recreativos, y estuvo como NN como 1 o 2 días, y ese fue el dato real que como dicen los periodistas, fue el dato disparador para hacer esa novela del actor dramático. En este caso de los indigentes, es que siempre he estado impactado por la forma de vida de esos seres humanos, como a contracorriente del sistema, de la sociedad, de la economía, como desvinculados por cualquier circunstancia de lo que es el orden establecido. Y en alguna oportunidad propuse escribir la historia de qué pasa cuando un indigente se muere. Y fue ahí cuando encontré lo que en efecto sucede. Nadie lo llora, no hay plata oficial para investigar qué fue lo que pasó, por qué fue que lo mataron, y una funeraria por allá de caridad hace el entierro al que no asiste nadie. Bueno, eso es una cosa tenaz, esa es la base de ese libro, pero el alter ego mío no es Rosado, es más bien un personaje secundario que aparece
en esas novelas, que es Sal de Río. Él es periodista y le sirve a Rosado en las investigaciones para buscar en los archivos de los periódicos y acopiar un poco para la investigación. Bueno, Horacio Quiroga tiene el decálogo del perfecto cuentista y el primer puntico es: cree en un maestro como en Dios mismo. Entonces pone los ejemplos de Poe, Kipling, Chekhov y Maupassant. Para ustedes, ¿quién es ese gran maestro? Ah, bueno, porque además Quiroga decía a los 15 años que tenía la cabeza llena de Poe, a los 15 años. De Poe. Entonces, a los 15 años ustedes tenían la cabeza llena de qué? ¿Y cuál es ese gran referente, ese gran maestro que les inoculó, que los envenenó, que los afectó de tal manera que hoy estén escribiendo lo que están escribiendo? Bueno, en mi caso, justo a los 15, en la adolescencia, lo que más leía era Agatha Christie. Me devoré nuevamente mucha de su obra y bueno, ya luego empecé a leer otros autores de novela policíaca y negra. Lo más, digamos, bonito con la relación con Agatha Christie es que cuando empecé a escribir Marina, traté de hacerlo muy distinto al estilo de ella y resulta que no. Empecé a mirar, te lo contaba ahora, un subgénero que se llama Cozy Mystery, que se le atribuía precisamente a Agatha Christie y tiene una serie de puntos que empecé como a chequear, y mi novela tiene todos los puntos de Cozy, aunque es absolutamente distinta si la miramos desde lo inicial. Y esos puntos son, por ejemplo, que tiene una detective mujer amateur, la mía es de ese estilo, que tiene un fenotipo físico diferente, digamos, a una mujer, una femme fatale. En este caso es bajita, gordita, cejona, ¿cierto? También los crímenes de este estilo cozy ocurren detrás del telón, o sea, el detective llega cuando están casi que fríos. Tiene mucho humor, en mi caso también es humor negro, y tiene otros personajes secundarios muy fuertes que apoyan también esa acción. Entonces, mirando, bueno, y ocurren también en espacios levemente cerrados, el mío pues sí también funciona en Medellín, pero por ejemplo los dos casos han ocurrido en espacios dentro de Medellín. Entonces, por ejemplo, el primero en la asamblea departamental, el segundo en una universidad. Entonces también cumple el requisito de espacio cerrado donde los involucrados pueden ser pocos personajes. Entonces, mirándolo en retrospectiva, definitivamente es pues como la autora que más me alimenta. Por otro lado, también pues Conan Doyle, digamos que su parte de Sherlock, de la observación y la deducción, también la integro, y bueno, en general disfruto mucho lo que son aventura policíaca como tal. Yo creo que en todos los escritores de novela negra, policíaca, novela de crimen, por supuesto hemos hecho toda la primaria y el bachillerato y la carrera con este tipo de autores. Todos leímos a Agatha Christie, todos leímos a Conan Doyle, que son casos fabulosos, llenos de inteligencia, llenos de ingenio, casos muy bien escritos, pero uno los lee y le da la sensación de que le falta calle, de que le falta esquina, de que le falta barrio, de que transcurren en la campiña inglesa, donde una persona muy inteligente a través de su cerebro privilegiado se rasca la barbilla y resuelve el crimen a través de unas pistas que para el ciudadano común son difíciles de encontrar. Entonces son muy divertidas y muy entretenidas, pero a uno le queda como un aire de cierta falsedad, de falta de vida real. Eso me lo encontré yo en otros 2 o 3 escritores distintos, en Hammett, en Raymond Chandler y en Kane, que son los decanos, y los leí, creo que me he leído la obra completa de ellos, que no es muy extensa. Yo cuando estaba muy pelado leía cómic, leía una gente que se llamaba X9 y otro que llamaba Rip Kirby, y descubrí hace un mes que el que escribía los libretos de eso era Hammett. Entonces yo quedé asombrado, o sea, y me lo encontré por varias partes. Entonces creo que Hammett es una gran influencia. Mi detective es un poquitico como los detectives de ellos, como Sam Spade o como El hombre de la Continental o como Marlowe, que son solitarios, proclives a los vicios, a veces malhumorados, no le niegan una buena cachetada ni una buena trompada a nadie,
son un poquitico agrestes y callejeros. Y después descubrí la influencia de otros grandes escritores en español, me quito el sombrero ante Padura, es sorprendente la forma como ese man cuenta desde la literatura de entretenimiento, hace una disección completa de lo que para él es la Cuba contemporánea, narra el carácter humano como ninguno a través de su Mario Conde, de su detective, que ya lo tiene en una larga lista de 9, 10 novelas, que también ya tenemos la fortuna de verlo en Netflix, en la serie que él mismo hizo el guión. Hay otro escritor que es Francisco González Ledesma, que fue muy famoso cuando yo estaba chiquito como escritor de libros de pistoleros, se llamaba Silver Kane y hacía 1000 libros de pistoleros y 1000 libros de detectives, se llamaba Silver Kane, todos pensábamos que era gringo o que era inglés y después descubrimos que era español y en los ratos libres escribía obras maestras con las cuales se ganaba el premio Planeta, porque tenía una doble vida, una vida oculta como escritor brillante, entonces hacía novelas de pistoleros y en los ratos libres se ganaba el premio Planeta de novela. Y él se inventó un personaje que es el inspector Méndez, que también lo tiene en 10 libros, sorprendente. Se consigue todo por internet, porque aquí es muy difícil conseguir los libros de González Ledesma, pero se bajan todos. Y Vázquez Montalbán con Carvalho, sorprendente. Entonces, yo creo que lo que tenemos es influencias, y sobre todo el cine. El cine ha sido pues un filón absoluto que también se basa en la literatura y nos ha influenciado mucho. A los 15 años, sí, uno estaba lleno de Poe y de Patricia Highsmith, con la de Los extraños en un tren. Y por esa época recuerdo que leyendo a Borges citaba tanto a un Chesterton que yo decía, ¿quién será ese Chesterton? ¿Será uno de esos autores ficticios que él crea? Y no, pues entonces en esa época me puse a buscar quién era Gilbert K. Chesterton y resultó ser el autor de una serie de cuentos, también de suspenso y de policía, con el detective que era un cura, el Padre Brown, los secretos del Padre Brown, los misterios del Padre Brown, y con eso también me llené la cabeza. Ah, hay otro. Después apareció un autor que yo creía que no escribía nada policíaco, Fernando Pessoa, pero entonces encontré El banquero anarquista y otros cuentos de raciocinio, en el que hay un detective, el doctor Abilio Cuaresma, que tiene un método muy singular, no es el método deductivo y tan racionalista como el que traían Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes o Hércules Poirot de Agatha Christie, sino que este era sensacionista. Entonces, los sensacionistas están convencidos de que si una cosa la dejan de ver, de oler, de sentir, no pueden garantizar que existan. Ustedes están aquí con nosotros en esta carpa o bajo esta carpa y no tienen elementos suficientes para confirmar que su casa está donde está o su familia está allá, porque no la están viendo, no hay datos de los sentidos. Esos sensacionistas también contribuyen mucho a Óscar Rosada. Bueno, ¿ustedes creen que el origen de Policías y Bandidos de la colección de la Universidad Pontificia Bolivariana tiene que ver con el contexto histórico, con las condiciones históricas en las que vivió Medellín durante tanto tiempo, o efectivamente eso no tiene nada que ver? Sí Sobre todo por lo del lenguaje y por el nivel y grado de violencia que hubo en cierto periodo de la ciudad, o no, o realmente está por fuera de ese contexto. Bueno, enseguida creo que Emilio nos puede contar un poquito más de la génesis de la colección, porque está ahí desde el comienzo con el profe Memo Ángel también. En mi caso particular he tratado incluso de alejarme como tal del contexto de violencia de la ciudad. Si bien los crímenes ocurren en esa ciudad, lo que yo trato de resaltar
es que el tipo de crímenes que resuelve Marina pueden ocurrir en cualquier parte, porque tienen más que ver desde lo humano, no tanto del crimen organizado o de la violencia instalada en la ciudad, sino más surgen de las pasiones o de una rivalidad. Entonces pueden ocurrir en cualquier lugar, así sea el más pacífico del mundo, porque yo digo, donde hay dos seres humanos, algo puede ocurrir, un conflicto. Entonces, en mi caso, tienen más que ver por ahí. La novela negra contemporánea como tal sí se enfoca mucho más, digamos, en esas problemáticas. Digamos que está ese límite entre la policíaca y la negra, pero lo que hemos tratado de hacer en la colección un poco para incluir ese punto de novela negra es también hacer crítica social mientras se pueda, ¿no es cierto? Entonces, Marina, si bien resuelve crímenes que ocurren más en ámbitos más personales, sí hace crítica de la ciudad que está habitando, ¿no es cierto? Entonces, digamos que ahí la trae al contexto de la novela. No tanto del crimen como tal, porque es que sería, digamos que hay otros autores que se dedican más a ese tema, pero sí problemáticas con los que todos los lectores nos podríamos identificar, en Medellín o en cualquier otra ciudad también. Entonces, por ese lado creo que permea. Uno como escritor no puede ser ajeno a lo que lo ha alimentado a uno, como ser humano, como ser académico, como ser social, como ser intelectual. Uno ha bebido de todas esas fuentes y todas esas fuentes le tallan a uno el espíritu y le cambian el lenguaje, le cambian la forma de mirar el mundo, le cambian la forma de afrontar los afectos, los sentimientos, la expresión. Nosotros somos producto de una ciudad que ha tenido, como todos lo saben, una gran problemática de violencia, una cantidad enorme de conflictos sociales y sobre todo una gran cantidad de contrastes. Allá hay una gente extremadamente buena y extremadamente mala, así como hay, imagínense, en la última convocatoria para el concurso de Medellín en 100 palabras, convocaron y se presentaron 10.850 cuentos en menos de 2 meses. ¿De dónde saca uno 10.850 y punta escritores que hagan su cuento, que se tomen el tiempo para sentarse a tratar de contar su ciudad? Entonces, la ciudad es una ciudad de muchos extremos y de muchas contradicciones, y eso nos ha marcado. Entonces, a nosotros, en mi época de formación de muchacho de barrio, cuando en los tempranos 70 yo era un muchacho de barrio, se presentó esa primera gran oleada del narcotráfico, donde los sueños de la juventud nuestra se dividían entre ser profesional o ser traqueto, y en el barrio había que escoger para dónde nos vamos. Incluso las tentaciones a los que estudiamos también se nos daban todos los días. Unos optamos por una vía y aquí estamos conversando vivos. Entonces tuvimos esa primera oleada del narcotráfico, después tuvimos lo que se derivó de ella, que fue ese boato gigante, ese crecimiento enorme del narcotráfico con todo lo que trae de cosas buenas y malas, y después la reacción cuando se enfrentó la guerra que vivimos en Medellín, con la formación de todas las bandas, el impacto sobre las comunas. Y fuera de eso, paralelamente, yo estudié medicina y me especialicé en ginecología, entonces tuve todo un mundo de formación en los hospitales de Medellín que se convirtieron en hospitales de guerra. Entonces yo, como escritor, me tengo que alimentar de esos elementos que me permiten entender mi vida, la ciudad y la forma como yo veo mi vida, la de los otros y la ciudad. Entonces yo hablo de lo que conozco. Y yo he aprendido a conocer mi barrio, he aprendido a conocer mi ciudad y he aprendido a conocer la medicina, y de eso hablo. Entonces es evidente que nos tiene que marcar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con cierta diferencia en esta colección? Primero, tratamos de no caer en ese subgénero que Héctor Abad calificó como la sicaresca, que de pronto cogió mucho auge y que puede fácilmente caer en una literatura de mala calidad o literatura un poquitico desechable o que sea fácilmente calificada de basura. Porque lo primero que le pusimos en esta colección, y es el primer requisito que todos lo tenemos muy claro, es que tratamos de ponerle calidad literaria. O sea, estamos contando la ciudad, no le tenemos miedo a contar la ciudad, no tenemos miedo a que nos digan otra novela más de violencia, no, es lo que estamos viviendo, pues la contamos con humor, la contamos burlándonos de nosotros mismos, la contamos, no negamos la realidad de que hemos vivido con ella toda la vida y no le tenemos miedo, ahí estamos. Pero la contamos con calidad literaria, tratamos
de ser rigurosos con el lenguaje, tratamos de ser rigurosos con la composición literaria, tratamos de que sea muy entretenida, porque una novela negra que no lo entretenga a ustedes de la primera página, el lector lo castiga a uno con la fría indiferencia y a la basura va a dar, y ni para cuñar mesas queda sirviendo el libro. Entonces tratamos de que sea calidosa, bien escrita, entretenida, y que pinte dos aspectos que nosotros respetamos mucho: hacer memoria histórica de la ciudad, contar nuestra ciudad, y ya lo llevamos en 10 libros, hasta el día de hoy tenemos 10 libros, contamos la ciudad y tratamos de hacer una aproximación al ser humano, tratamos de hablar del género humano, que es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa hablar del hombre y de su entorno, en la ciudad. Tratamos de hacerlo a través de personajes que nos identifican y con calidad literaria, sin caer en el parlache, que ese es el lenguaje grotesco, de pronto un poquitico fastidioso, que no es para nada literario, no queremos caer en ese facilismo, y tratamos de hacer novelas que tengan recordación, perduración y que la gente las busque, y hasta ahora lo hemos conseguido, creo. Toda la literatura, incluso yo creo que la fantástica, ayuda a contar la historia humana y la historia de la ciudad. La literatura negra se diferencia un poco de la literatura policíaca precisamente porque comenzó a ponerle ese suciecito de ciudad, de barrio, a sus temas, que no fuera solamente el caso aislado, como decía ahora Emilio, en una campiña inglesa, cosa muy bella, a mí no me molesta eso, y me parece muy bien logradas, y así seguramente era el crimen, pero cuando ya comenzaron esas otras tensiones en la ciudad, como las mafias de cualquier mercancía, y alrededor de eso todo lo que se mueve, en nuestro caso incluso elementos culturales como la brujería, etcétera, que hacen parte de la cultura, entran en la literatura negra, porque antes que negra es literatura. Alguna vez hablé con Elmer Mendoza, que a propósito mañana va a estar en Medellín hablando en la Piloto. Elmer Mendoza, yo le preguntaba si él, qué pensaba de una novela de él, esa de la Orquídea Calavera, que aparte de contar el caso y la investigación, etcétera, cuenta es cómo vive esa ciudad, las costumbres, etcétera, y hablaba precisamente de que no podemos olvidar de que lo nuestro es literatura y olvidarnos de esa fórmula, porque la literatura no debe tenerlas, en que la literatura policíaca y de muerto o la literatura de crimen tenga que tener el muerto en la primera página, porque si no se nos van los lectores. Eso depende, eso no es tan matemático, depende cómo haga uno el tratamiento del lenguaje, porque si no, la escritora que mencionamos ahora, a Patricia Highsmith, el muerto llega por allá en la página 100 y nadie se le fue del tren, ni del barrio, ni de lo que estaba pensando uno de los asesinos, ni el otro potencial asesino, etcétera. Entonces las fórmulas no caben. Y toda la literatura tiene que hablar de historia de la ciudad, en este caso la literatura negra, que es tan sociológica, tan visceral, tan basada en las pasiones humanas, con mayor razón. Sin embargo, yo creo que todos los géneros entonces ayudan. El cuento, el relato fantástico, son maneras de contar lo que somos, ese espíritu, esa condición humana, así con esa palabra, como lo llamaban algunos escritores, la condición humana. Eso, ocuparse de eso, de ver cómo son nuestras traiciones o nuestro amor, nuestra deslealtad o nuestra amistad. De eso se ocupa la literatura. La negra se ocupa de esas pasiones oscuras y cuenta una ciudad desde ese tópico. Bien, vamos a hacer dos preguntas más. La primera tiene que ver con un epígrafe de María Zambrano que dice: ¿cuándo, Dios mío, dejaré de escribir? ¿Cuándo dejaré de temblar? Y Cortázar también habla como de la escritura como un temblor, como un furor sagrado. ¿Qué significa para ustedes escribir
y cómo lo hacen en la intimidad, es decir, ¿tienen algún ritual, alguna manera, algunos rayones, la luz, la oscuridad, borran, botan? ¿Qué pasa cuando, digamos, en la intimidad uno escribe? Bueno, la primera, ¿cuándo dejaré de escribir? Hasta que me dejen. O sea, realmente, y lo decía ahorita, ha sido como el hilo conductor de mi vida, ¿no es cierto? No siempre literatura, pero siempre escrito. Guiones, textos educativos, pero siempre desde la palabra y desde la escritura. Entonces espero no tener nunca que tomar esa decisión. Ya rituales, matemos el hito, el imaginario del escritor aquel. No, muy normal. O sea, yo trato como de hacerlo en tiempo de oficina, me doy unos horarios, digamos ya pues en términos de sentarme. Siempre he tratado de mantener constante la escritura a mano. O sea, no empiezo de una en el computador, sino que siempre a mano, llego al computador y eso crece milagrosamente. En cuanto a estructura como tal, ahí sí tengo más una metodología que proviene más desde esta experiencia audiovisual y que no he podido pues como dejar, y es tener siempre como esos primeros pasos, el tratamiento, tener muy claro en la cabeza qué va a pasar de principio a fin, hacer esta parte como de escaleta o capitular, saber muy bien qué va a pasar en cada uno de los capítulos, y ya empiezo a desarrollar cada uno pues como si fuera, digamos, la historia, para tenerla muy clara y no perderme entre las ramas. Cosas ya raras y, bueno, no puedo dejar de escribir sin música, tengo que tener música, sea cual sea, y depende mucho también del ritmo que necesito al momento, pongo esa música. Entonces, si necesito algo calmado, más filosófico, entonces pongo ese tipo de música. Si ya está una secuencia de acción, entonces pongo música más rockerita y este estilo. Siempre prendo una vela, me gusta tenerla al lado, eso sí está raro, ¿cierto? Así sea al lado del computador, tratando de no hacer incendios. Pero no, tener un ambiente bien iluminado y cómodo para mí, eso es pues como, y mucha hidratación, que uno se mantiene sentado, o sea, ya cuando uno se sienta, se le olvida que existe el mundo, entonces siempre el termito de agua al lado, pero realmente más que esa mística, es más esa disciplina y el sacarle el momento para hacerlo y saber que estoy trabajando hacia un objetivo y tener un producto que espero, pues que yo quede convencida de él, que me guste y que también le guste a la audiencia. Yo toda la vida había tenido muchas ganas de escribir, pero me metí en una vaca loca que es el trabajo en medicina, y eso es muy absorbente, eso termina uno como un esclavo de la profesión. Entonces tuve la fortuna de que en un mismo año me quebré, me demandaron y me enfermé, y eso fue la bendición, porque descubrí que tenía que reorientar mi vida, porque si seguía así iba a ser el más rico del cementerio, un cadáver exquisito, pero no iba a poder dar rienda suelta a una cantidad de cosas que tenía en la cabeza. Entonces me reinventé, tiré lo económico, por lo menos desde el punto de vista del trabajo médico, a un segundo plano, le quité tiempo al trabajo que descubrí que era muy perjudicial para la salud, y empecé a dedicarme tiempo a mí mismo para pensar. Empecé a estudiar cine, empecé a estudiar guión, empecé a estudiar literatura, le metí la ficha al taller literario y descubrí que tenía como 4 líneas de trabajo que, si las exploraba a fondo, podría ser una beta muy grande, muy provechosa y muy formativa. Entonces empecé a trabajar literatura paralela a la medicina, o sea, novelas médicas. Entonces empecé a diseñar una trilogía que se llamaba Trilogía Perversa de la Salud. Y la primera novela se llamaba El Pabellón de la Mandrágora, la segunda se llamaba Y nos robaron la clínica, y ya estoy terminando otra que se llama Los espejismos de la memoria, donde cuento la parte sucia de la medicina, la parte que el que no trabaja en ella no la conoce, y descubrí que ahí había un filón grandísimo. Empecé a escribir novela negra y descubrí que me gustaba y que teníamos algún cierto éxito con ella, que era bien recibida, que los libros se publicaban con mucha menos dificultad que los otros libros no médicos, que los otros libros no negros. Empecé a trabajar también en literatura infantil, que también me produce satisfacción y puede parecer contradictorio uno salir del crimen a escribir novela para niños, pues, pero me ha gustado, y artículos de opinión médica.
Entonces, ¿hasta cuándo pienso escribir? Hasta que pueda, hasta que me dé el cerebro, hasta que me den los dedos, o hasta que esté aliviado. Pero el plan es seguirle con mucho compromiso. Yo creo que todavía podría tener muchas cosas que decir. Y le dedico parte de mi día a eso. Después de hacer el ejercicio que uno tiene que hacer, de leer lo que tiene que leer, arranque a escribir. Generalmente tomo notas, tengo una lista muy larga de notas de temas que potencialmente se podrían explotar para trabajar en cuento, en novela, en artículo de opinión, y ya después hago una escaleta cuando tengo un tema específico, hago el esqueleto de la obra y arranco a trabajarle, y después a corregir. Sí, yo escribo desde que aprendí a escribir, escribo literatura, al principio pues muy mala, bueno, mala porque era la que podía escribir en ese momento, después estudié periodismo porque sentía que era algo muy cercano a la literatura y que a veces era lo mismo. Hay cosas del periodismo y de la literatura que no se distinguen, entonces por eso me dediqué al periodismo y no me concibo haciendo otra cosa sino escribir. ¿Y qué debo tener? Café. Y de resto escribo de todos los café, sí, que no falte el café. Y ¿qué era lo otro? Sí, que no me falte el café y con eso tengo yo para escribir todas las horas que sean porque no me da ni hambre. No sé si es por escribir o por el café. Bueno, vamos a hacer la última pregunta. Tiene que ver con el sentido del humor. Yo sé que en las tres novelas hay un buen chiste, hay un buen momento en el que incluso los mismos autores se ríen de eso que está ahí, porque yo los he visto que se han reído de eso que leen. ¿Cuál es de cada una de las obras el punto, digamos, de mayor distensión en términos de la catarsis con el chiste, con el humor? En Marina realmente hay muchos, pero ahora que preguntas me acuerdo de está Marina leyendo un informe forense, es amateur, entonces no entienden muchas cosas con su mamá y el hijo, que es un personaje también bien interesante, y les empieza a explicar lo del hematoma que queda en la sangre hacia donde el cuerpo pues está ubicado. Entonces los dos se ríen mucho y le dicen que en el caso de ella donde la encuentren muerta va a estar en las nalgas. Entonces ella pues obviamente se pone furiosa y les coge odio, pero son ese tipo de chistes muy paisas también, de no respetar muchas veces lo que se considera políticamente incorrecto, los que refrescan la novela y le dan ese carácter tan único de la cultura nuestra. Entonces pues Marina, creo que los dos están plagados de humor y bueno, espero que les guste y lo disfruten bastante. Sí, a mí me parece que el humor como estrategia de llegar al lector puede ser eficiente. Es peligroso porque a veces se cae en ciertos tópicos, a veces se resbala en el chiste malo o en el chiste poco original o en el descache y el lector no es benigno con uno y el lector dice, no, este man ¿qué está pensando? Pero a mí se me facilita porque en la novela hay un par de personajes que tienen un contrapunteo permanente, que es el detective Tornado tiene una confrontación permanente con un amigo que ama y odia, que es un fiscal, que le suele ayudar en los casos. O sea, es como la parte buena y la mala, la legal y la ilegal, yo te ayudo por arriba, tú me ayudas por abajo, tú me ayudas para mis casos legales y vos me ayudas para mis casos particulares, y hay un contrapunteo permanente entre ellos dos, que me permite divertirme mucho, porque es esa contradicción que se presenta en los grandes personajes de la literatura, Sancho Panza y el Quijote, el gordo y el flaco, los personajes contradictorios que se alimentan, se retroalimentan, se contradicen, pero también se complementan. Entonces me permite divertirme con ellos y he visto que ha sido eficaz, porque la novela avanza a través de los aportes que cada uno hace, se burlan el uno del otro, el lector es un poquitico cómplice y le gusta cuando el uno se goza o critica al otro y hacen llevadera una situación de violencia que a veces puede ser fuerte. Entonces es un recurso que puede ser interesante sin abusar de él. Por su objetivo y porque se desgasta demasiado rápido, el humor es muy peligroso. Sin embargo, con Rosado hay un personaje, no tanto Rosado, que es de maneras más formales, pero hay un personaje que es un médico legal, el forense,
que es prácticamente un payaso, y ese también surgió de la vida real. Un médico de medicina legal de Medellín era o es con ese talante que escenificaba hasta en clase cómo era un homicidio, cómo le disparaban a una persona, él se tiraba al suelo y escenificaba el suceso. Entonces, con base en ese señor, que en el libro se llama Mariano Giraldo, es que el humor llega al fiscal Rosado. Básicamente hay otras situaciones en que uno se ríe más como desde la tragedia, que la tragedia también produce mucha risa a veces, y es que Rosado es un fiscal y tiene que pelear con el nuevo director seccional de fiscalías, porque es como de esos tipos que viven economizando, como en casi todas las empresas, pero y en la rama oficial como que también es fuerte. Entonces tiene que estar peleando con él por recursos, por asuntos, porque él no quiere destinar plata para nada, todo le parece que tienen que economizar y dar muchos resultados, y entonces esa situación puede ser un poco cómica, pero desde la tirantez y la tragedia que encierra. Bueno, esto parece chiste, pero tiene que ser real. Por allá está Rigoberto, y Rigoberto está vendiendo los libros de la editorial de la UPB, porque yo tengo que decir eso, no es chiste. Les agradezco a los tres haber aceptado esta invitación para hablar de la colección Policías y Bandidos.